Bueno, Martín, gracias por este rato. Nosotros habíamos realizado las preguntas, como te mandamos un PDF, y no, aparecieron un montón de cosas, ¿no? Porque varios venimos viendo tus videos, tus contenidos, y bueno, como con la intención de poder aprovechar y que no arrancar de atrás, ¿no? Como arrancar un poquito más haciendo preguntas puntuales sobre cosas que ya has dicho. Y a la vez también estos días estábamos discutiendo el tema de lo que pasa con la terminal del puerto de Quequén. Y bueno, eso es lo que Matías dice, bueno, le invitamos a Martín, hablamos de eso, después la pregunta y cómo creció, ¿no? Pero por ahí, lo primero es hacer un eje, si te parece bien, en Puerto de Quequén con la terminal que vence la concesión, entiendo, en mayo del 26, Canal Magdalena y el Paraná, que se está discutiendo si se draga de 30 pies a 44 pies o si no se draga, ¿no? Y hay todo también un grupo de gente que está defendiendo allá para que no se drague por el desastre ambiental que sería. Si te parece, arrancamos por ahí. Como ustedes quieran. Bueno, bueno, viste que bueno, entonces se vence esa concesión en mayo del 26 y por lo que está escrito, al vencerse esa concesión, la provincia de Buenos Aires podría hacerse cargo de la gestión de la terminal que pertenece al Estado, que fue de la Junta Nacional de Granos, que tiene el elevador Ministro de Tomaso, que fue inaugurado en el 45. Lo que uno puede titularlo rápidamente como una nueva oportunidad para la frustración de Vicentino. Eh, ¿Qué tan cerca lo ves? ¿Qué pensás que puede suceder con eso? ¿Pensás que Axel lo va a agarrar? ¿Tiene gente para hacerlo? Nosotros tenemos un proyecto de ley presentado hace muchos años, que es Empresa de Líneas Multimodales del siglo XXI, donde establecemos el reordenamiento logístico del país y dentro de ese reordenamiento logístico crear una corporación del Estado de transporte multimodal bajo la ley, el régimen de la ley 20.558 del 73 de corporaciones del Estado y la ley 20.705 de sociedades del Estado subordinadas a la corporación en el plano del Estado armatorial, la navegación de ultramar y la navegación de cabotaje, la aeronáutica nacional, el transporte carretero y el transporte ferroviario. Los puertos y las playas de transferencia constituyen los nodos de integración del transporte, en los cuales tiene que tener presencia justamente en esas estaciones de transferencia y puertos, que es donde se realiza justamente el evento multimodal, que es la racionalización del transporte, se realiza en playa o en puerto. Entonces, la playa de transferencia o el puerto o el aeropuerto tiene que estar integrada como una sociedad del Estado más dentro de la corporación, porque ahí es donde se realiza la maniobra de elevación. Sí. Entonces, para tener dominio de la actividad hay que tener dominio de la elevación. Entonces, los elevadores de los puertos argentinos, que han sido provincializados con la ley de puertos de la década del 90 del gobierno de Menem, han sido entregados a las provincias. Entonces, los que tienen potestad de administrar los puertos son los gobernadores de las provincias ribereñas. Uh-huh. Nosotros, a través de una corporación de transporte multimodal, tenemos que integrar la propiedad de la empresa a través de una organización tripartita en el paquete societario, que es la integración de la nación argentina, la integración de la provincia y la integración del municipio. Uh-huh. Dentro de esa integración del Estado tiene que estar integrado además en un consejo superior para la conducción de la misma, las cámaras empresarias y los gremios, las organizaciones libres del pueblo. Eso es lo que nosotros proponemos desde el nacional justicialismo en un proyecto de liberación nacional que se propone reordenar la Argentina reconquistando el territorio a través de la logística. Totalmente. Porque la concepción de defensa nacional
que nosotros impulsamos parte de la idea de nación en armas, pero además parte de la idea de que la logística es dominante en estos tiempos, en este mundo, por sobre las otras actividades que también se mencionan como estratégicas. Una exageración en la forma de hablar, y en política se tiende a decir que todo es estratégico, sobre todo si el que lo dice tiene interés particular en aquello que está nombrando como tal. Entiendo. Entonces se sobregira por medio del lenguaje la importancia de las cosas. Sí. Entonces, es el pensamiento de sector. Entonces, para un proyecto nacional hay que lograr equilibrar para que el pensamiento de sector no sea predominante, sino que el proyecto nacional integre a los sectores, pero darse cuenta de que el dominio logístico es el que permite el dominio territorial. Totalmente. La medicina es importante, sí, la medicina es importante, porque nadie puede pelear enfermo, Sí. pero la medicina no puede tomar dominio del territorio. Sí. Es importante, sin ninguna duda. La salud es importante, importantísima, pero en la concepción política, en la geoestrategia, hay que darle verdadera envergadura a las cosas que lo merecen. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Recuperar la logística pesada, que es la naval y la ferroviaria. Y la unidad de la logística pesada naval y ferroviaria está en el nudo ferroportuario. Claro, de hecho, El sí. nudo ferroportuario donde se realiza la transferencia, y ahí hay que tener el manejo y nacionalizar los elevadores. Hay que estatizar los elevadores. Y estatizando los elevadores tiene que ser el Estado argentino, la nación argentina, el órgano con el cual se determine el comercio exterior nacional. Porque para entrar de la Argentina o salir de la Argentina se necesita un permiso. Cualquier argentino que quiera salir del país necesita ser autorizado, y lo es por las autoridades competentes. Claro, lo que pasa es que cuando uno va, se toma un avión y viaja, parece que uno entra y sale libremente. No, no es así. Uno no entra y sale libremente del país. Uno entra porque tiene un permiso de salida y tiene un permiso de ingreso. Lo mismo que es para los connacionales, es para los extranjeros. Los extranjeros pueden venir a la Argentina si son autorizados por las autoridades competentes en el área, que son migraciones, policía de seguridad aeroportuaria, o en la línea de la frontera terrestre de la Gendarmería, y en la línea de la frontera marítima de la Prefectura Naval Argentina, que son las organizaciones de los cuerpos de defensa intermedios entre las Fuerzas Armadas y la policía. Ahora hay que observar que, así como para las personas, también para las mercancías. Para que algo salga de la Argentina tiene que autorizarse, y para que algo ingrese a la Argentina se tiene que autorizar. Y esto es importante de ver porque la Constitución ultraliberal de 1994, que aprobó todo el peronismo con toda la Unión Cívica Radical, sin chistar, y que es el producto del Pacto de Olivos y del diseño que los norteamericanos plantearon para la Argentina y los ingleses desde la firma de los Acuerdos de Madrid. Desde allí se ha provincializado una serie de actividades que eran potestad de la nación argentina. Entonces, se han pasado de los puertos a las provincias. Ahora, sí, el puerto es de la provincia, e incluso la provincia tiene incumbencia en el mar territorial, hasta las 12 millas. Sí. ¿Está bien? La provincia ya no tiene incumbencia en las 24, que es la zona contigua, y la provincia no tiene incumbencia ni potestades en las 200 millas marítimas de la zona económica exclusiva. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la autorización de entrada o de salida de las exportaciones, las importaciones o el transporte de personas necesitan sí o sí de la autorización del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso nosotros, a pesar de que estamos bajo el régimen de la Constitución de 1994 y el plexo jurídico de dependencia de los Acuerdos de Madrid, la Ley 23696
de reforma del Estado con el cual se privatizaron todas las empresas del Estado empresario argentino, el decreto 1398 que pone a privatizar las 27 empresas del área de defensa, la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas, que constituyen la columna vertebral del proceso de extranjerización y de dependencia nacional. A pesar de todo eso, ¿por qué nosotros nos organizamos en el movimiento nacional justicialista para la toma del poder? Para presentarnos a elecciones y para conducir la nación. Porque la nación argentina sigue siendo aquella que determina el comercio exterior. Y la actividad portuaria, la actividad de exportaciones e importaciones, la actividad de navegación y la actividad las actividades que son secundarias y complementarias, como el dragado, el balizamiento, son correspondientes al Estado Nacional. Son las incumbencias que tenemos, porque si no, sobre la constitución funcional al proyecto de fragmentación nacional, lo que no podemos nosotros es que eso nos fragmente el pensamiento y tengamos un pensamiento de fragmentación orientado por aquellas normativas que se nos han impuesto los argentinos hace 30 años atrás. Claro. Entonces, hay que nacionalizar los elevadores, hay que estatizar los puertos, y se necesita construir una marina mercante nacional, charteando a casco desnudo los barcos, alquilándolos, saliendo a navegar desde el primer día, con buques en alquiler, pero con tripulación argentina y bandera argentina. Poner una pausa provisoria. Ahí. Hay algo que vos decís, que es chartear barcos a casco desnudo, y lo decís como si fuera algo que todos los que estamos acá lo entendemos, y que es una pregunta que no tomo. Yo la agregué la pregunta. ¿Qué es chartear un barco y qué es hacerlo a casco desnudo? Alquilarlo, alquilar el barco solo, sin capitán y sin tripulación. ¿Y hay empresas que tengan barcos que te los den en alquiler? Hay barcos en desuso en todas partes del mundo. Porque la industria naval y su productividad es superior al mercado de construcciones navales y su demanda. No sabía. Los astilleros son fabricar mucho más barcos de lo que el mundo necesita. Porque la eficiencia en las construcciones navales dio un salto muy grande tecnológico a partir del avance de las máquinas herramientas, a partir de ciertos procesos que están automatizados, como por ejemplo la soldadura semiautomática. Pasamos del electrodo revestido a la semiautomática con alambre, a la MIG, lo que es la soldadura con alambre continuo. Y después de ahí se pasó al arco sumergido. Y el arco sumergido ya directamente es un carro que tiene un avance automático con unas rueditas, es un carro con unas rueditas y una manguera que tira, además de un alambre que es el que va haciendo la soldadura, la costura, tiene un flux, un polvo, que es un fundente que se deposita arriba, y eso permite que todos los paneles planos, todas las chapas planas que van, imagínense ustedes un barco, ¿no?, que tiene una proa y una popa. La proa es curva. Sí. Y tiene distintas formas. Si tiene forma de pez espada, es una proa lanzada. Si tiene un huevito adelante, es una proa bulbo. Esto hace a la hidrodinamia del barco y al consumo, afecta el consumo de combustible. Cómo va cortando el mar, cómo va cortando el agua, hace a que su desplazamiento sea con menor resistencia al avance. Entonces, la popa también es redonda, pero toda la parte central de la bodega del barco mayoritariamente son paneles planos. Son chapas que van planas unas con otras soldadas. Entonces, por ejemplo, para los grandes bloques de paneles planos, se ponen las chapas en el piso y se las suelda con arco sumergido. Entonces, se hacen una cantidad de metros de soldadura en el día que es monstruoso, que eso ha acelerado mucho el proceso. Después también hay otras técnicas como el alistamiento avanzado, en el cual el barco ya no se hace el casco y después se le pone adentro todo lo que el barco necesita.
porque se hacía el barco y después se hacía un agujero y se iba metiendo por el agujero, por una escalera, el motor, el motocompresor, el motogenerador, los elementos de navegación, la electrónica, Sí. yo qué sé, los baños, todo lo que el barco necesita, los asientos. El barco necesita tener el barco tiene Claro. que tener un hotel adentro, porque los navegantes, los marinos, cuando terminan su jornada de trabajo, van al hotel, que es el comedor con la cocina y los camarotes y la sala de juegos, de recreación, Sí. porque viven arriba del barco. Entonces, ¿ahora cómo se hace? Ahora se hacen las construcciones por bloques. El barco se hace de aspetas y ya se va haciendo el alistamiento mientras se hace esa feta. Entonces, cuando las fetas van a la grada, donde se une el barco, todas esas fetas ya están hechas con un alistamiento avanzado y después se conecta todo y se hace una botadura mucho más rápida. Esto hace a la eficiencia, ¿por qué? Porque en el método constructivo tradicional yo tenía que tener entre 2 y 3 años un buque Panamax, por ejemplo, de los que entran hoy al Paraná, ¿no? 200, 220 metros de largo por 30, 32 de ancho. Yo necesitaba tener 2, 3 años, no más de 4 años, la grada ocupada con esa construcción. Pero con el proceso de alistamiento avanzado, yo puedo construir los pedazos de barco por todo el playón del astillero. Entonces yo tengo las petas de barco en los playones de la fábrica. Y en un momento, al grito de Aura, vienen las grúas y empiezan las grúas a tirar arriba de la grada esas petas de barco. Y los soldadores las costuran. En ese momento, ¿qué ocurre? El barco, en vez de necesitar estar 3 años arriba de la grada, capaz que en 6 meses lo podemos largar al agua. Porque el trabajo se adelantó. ¿Eso qué me permite a mí? Si yo tengo 3 gradas, como en el astillero Río Santiago, que tengo 3 gradas para construcciones navales civiles, después tengo la grada de buques militares, pero eso es para buques militares. Pero en construcciones civiles yo tengo 3 gradas. Yo esas 3 gradas, en vez de tener 3 barcos durante 3 años, yo en 6 meses largué 3 barcos al agua. Y si yo tengo alistamiento avanzado en el astillero, cada 6 meses largo 3 barcos. Te entiendo. Entonces, esta productividad, este salto importante en la organización del trabajo y la producción, son los eventos técnicos que modifican sustancialmente al mundo, no solamente en la técnica y en la metalurgia, sino que lo modifican en el comercio, lo modifican de manera general, aunque para el común no sea esto fácil de percibir. Te quiero preguntar, en el astillero Río Santiago, o sea, ensamblar así las fetas requiere una precisión en el armado de las piezas tal que encastren, una tolerancia que permita que encastren, ¿no? Que no haya deformaciones ni que esté, no sé, 10 centímetros más grande uno y que el otro, que después no te encajen. Digo, eso requiere una precisión. El astillero Río Santiago y otros astilleros que hay en Argentina, ¿tienen el nivel de precisión para poder construir así en fetas? ¿O hace falta dar algún salto tecnológico para poder hacerlo? El Río Santiago logra que la tolerancia en un barco de 220 metros de largo, de punta a punta, de proa a popa, la tolerancia está en el orden de 1 centímetro, de 10 milímetros. Impresionante. Calculen esto, 10 milímetros, 1 centímetro, 10 milímetros dividido 220 metros. O sea, 22.000. Sí, entiendo. Claro, es un montonazo. Es un montonazo. Claro, está perfecto. Podemos decir que el astillero ajusta la. ¿Te puedo hacer una pregunta, ya que hablamos del astillero de Santiago, una pregunta espinosa y ya me voy al libreto con las preguntas de los compañeros? ¿Qué pasa con los buques petroleros Eva Perón y Juana Zurduy? ¿Qué pasó que no se terminaron? Se sigue incumpliendo con el contrato y la responsabilidad es del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, bien. ¿No repregunto más? ¿O te puedo repreguntar? Bien, bueno. Con todo, Pero para ese barco estaba La Plata.
tema. es verdad que, Yo no es tengo verdad que, reservas. sí. Quiero aclarar algo a todos los jóvenes aquí reunidos. Yo no tengo reservas mentales y yo no tengo terminal. Yo no tengo que levantar el teléfono para pedir permiso en algún Bueno, lado. bien. Así que pueden preguntar No, lo que algo quieran. que surge mucho es la plata de esos dos buques está en el Estadio Único. Claro, eso lo hemos denunciado nosotros. Eso lo hemos denunciado nosotros desde hace muchas décadas. Cuando el kirchnerismo estaba en su fiestita de consumo, nosotros estábamos planteando que el gobernador Scioli, que en ese momento era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, no podía justificar frente al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires a dónde estaban los 34 millones de dólares, si mal no recuerdo, los 34 millones de dólares que el Tribunal de Cuentas de la provincia lo intimó en 4 oportunidades a él y a su ministro de producción, Brestenstein, y al presidente del astillero Río Santiago, Escabuso, de Bahía Blanca, el cual además tenía contratados a personas desocupadas que juntan cartón en la calle y que cuando la mujer saltó en un momento un caso en el cual cuando la mujer de un hombre que está desocupado y junta cartón en un carro fue a cobrar al banco la asignación universal por hijo, le dijeron, no señora, usted no cobra asignación universal porque usted, su marido tiene el salario familiar del astillero Río Santiago, está contratado por la provincia. ¿Cómo? Y la mujer se puso a llorar en el banco. Imagínate la desesperación, pobrecita, de, de que no le den ni siquiera esa ayuda mínima que es la asignación universal por hijo, que en realidad es un salario familiar para desocupados. Gracias, Martín. Voy al eje 2 que es, bueno, No, pero no terminé. Entonces Escabuso lo tenía contratado a él como a muchos otros a través del manejo de los padrones de ANSES y de PAMI, porque yo estoy hablando acá del Deep State, del Estado profundo, en el cual hay una casta política argentina, un funcionariado, que tiene acceso a toda la información de del pueblo argentino y la utiliza para liquidar sueldos y jornales en el astillero Río Santiago a nombre de desocupados, lo cual, bueno, produce un asco moral verdaderamente profundo. Pero quiero señalar que además del profundo asco moral que esto genera, fíjense que estos son maniobras de vaciamiento sobre el astillero más grande de la Argentina, en algún momento fue el más grande del continente, y es la fábrica militar, es la fábrica de armas más grande del país. Porque de las fábricas militares argentinas, la de mayor envergadura, la de mayor importancia, la que técnicamente es eh, la más compleja, es Río Santiago, porque Río Santiago, además de fabricar los cascos de los barcos, fabrica los motores, pero también puede fabricar todos los elementos que constituyen un barco de guerra. Entonces, este vaciamiento que se viene dando, que se dio con Scioli en ese momento, con el desvío de los fondos para las obras de techado del Estadio Único, cuando se hizo el techo, después nadie lo fue a reclamar. Y los barcos fueron contratados allá por el año 2006. O sea que estamos a 20 años de no entregar una sola construcción naval cuando había que entregar la primera a los 3 años, 4 a más tardar, y la segunda al año o a los 2 años siguientes. Entonces, esto no solamente lastima a Petróleos de Venezuela, le hace un daño a PDVSA, porque esos barcos son barcos modernos que PDVSA contrata en la Argentina, eligiendo la Argentina en pos de una unidad continental de la patria grande, y no lo construye en otra parte del mundo, te elige a vos. Y no te da barcos de segunda, te da barcos de primera, doble casco, 47.000 toneladas de porte bruto, son barcos producteros, no son barcos petroleros, son barcos producteros que permiten ajá. transportar refinados de petróleo,
tienen distintas bodegas con miles de kilómetros de cañerías que permiten el bombeo de distintas especies de combustibles. Esto es un barco de alto valor agregado que además permite una comercialización de valor agregado, porque vos no estás vendiendo petróleo a 60 dólares el barril. Claro. Vos estás vendiendo nafta, gasolina, estás vendiendo diésel, estás vendiendo JP1 para aviación, fuel oil. Entonces, es un barco caro, de alto valor agregado, una construcción compleja, que se sabotea desde la propia Argentina, desde la propia dirigencia política argentina, se sabotea esta construcción y el mayor perjudicado es el astillero, porque el asunto es este. Cuando Venezuela se recupere y PDVSA se recupere de la actual situación, va a tener para comprar barcos. Ahora, ¿quién va a contratar el día de mañana una construcción en Río Santiago cuando hace 20 años que no se entrega un barco? ¿Quién correría el riesgo de ir a contratar a Río Santiago esperando a que le entreguen cuándo? ¿Que le cumplan con el plazo de entrega? Claro, y además daña a la moral digamos, la confianza en las capacidades del Estado, ¿no? Porque decimos, bueno, vamos a controlar los puertos, sí, pero si no pudiste hacer dos barcos, Estado, vas a poder controlar los puertos. Digo, aparece un daño a esa credibilidad, no lo sé expresar con mejores palabras, pero bueno, ¿me entiendes lo que digo? Todo se va construyendo. No, es tal cual vos lo decís y yo solamente agregaría que Totalmente. no lo hizo Milei. Totalmente. Eso no es la motosierra de Milei. Sí, sí. Licencia Licencia social. Bueno, me ciño a las preguntas que trajimos. Entonces, está bien el eje 2, que es política internacional, política industrial, educativa, científica, laboral, logística, monetaria. Es enorme, pues está todo interlazado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resolverías la restricción externa de escasez de dólares y cuál es el posicionamiento argentino frente a los ejes Estados Unidos y China? Bueno, nosotros tenemos que nacionalizar el comercio exterior que se hace a través de dos corporaciones que integran el dominio de esta actividad, que es una corporación de transporte, como mencioné, Que el proyecto está en la página de empresa de líneas ustedes, en la página del multimodales. MLN. Sí, eso además lo pueden buscar en la Cámara de Diputados y pueden leer el proyecto de allí, donde están el articulado y los fundamentos, ¿no? Y a su vez, un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio del siglo XXI, el cual a nosotros nos permita tener el instrumento para poder comprar la cosecha, comercializarla en el extranjero y apoderarnos de la renta comercial, que es lo que la Argentina no domina, no maneja. No hay ningún productor nacional que exporte. Las que exportan son las multinacionales. Los productores no exportan, le venden a la multinacional en territorio argentino. Y acá se le liquida en pesos baratos, como los dólares truchos de Milei, que dice estar a 1.400, cuando en realidad todos sabemos, lo que estamos en el laburo, sabemos que el dólar está a 4.000, porque los insumos, porque los materiales, porque el dólar está a 4.000. Ni los dólares truchos de Sergio Massa, que tuvieron que inventar el dólar soja para tratar de convencer a los productores agropecuarios que le dijeron: usted no se está tomando el pelo, hombre. Usted se cree que nos va a convencer con un dólar artificial como es el dólar soja, que es tan barato como el otro. Entonces, ¿qué falta en la Argentina? 50 años de decadencia nacional pueden darnos cuenta de que falta un proyecto nacional que pueda alcanzar la unidad de los argentinos. Y esto, para los productores, significa ser partícipes del comercio exterior, poder participar de la renta del comercio exterior, de la cual hoy están afuera. Entonces, observemos que nosotros necesitamos un vector físico que es la marina mercante, y la marina mercante es la que tiene el poder de transportar. El que tiene poder de transportar tiene poder de comerciar. El que tiene poder de comerciar tiene poder de fijar precios. Además, cumplir con los plazos de entrega, Claro. que no es un tema menor, porque cumplir con los plazos de entrega
Sí, sí. Y las determina la multas que decisión puedas llegar comercial. a cobrarte por tener los buques Cualquiera de demorados en puerto, por no haber cargado, por ejemplo. Claro, entonces cuando vos tenés tu propia marina mercante, vos tenés una disponibilidad de bodega que brinda dos cosas, Ujú. plazo y cantidad. Entonces esa cantidad en tanto Bien, tiempo, vos lo acordás con tu cliente. Y teniendo una marina mercante propia, firmás un contrato a plazo, a largo plazo, en el cual vos les podés garantizar durante 1 año, 2 años, 3, 5 años un abastecimiento continuo a través de un contrato que está asegurado. Entonces esto genera una estabilidad en el comercio y en las relaciones. Y si nosotros con una marina mercante y un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio nacionalizamos el comercio exterior, nos permitiría incluso diversificar nuestras exportaciones y orientarlas a la integración iberoamericana con los países hermanos de la patria grande e claro. intercambiarlo por fuera del circuito del dólar, sino a Ujú. través de productos. Poder nosotros colocar la carne argentina en Colombia y Venezuela y traernos café y cacao, o petróleo, o combustibles. Entonces, de esta manera nosotros tenemos un vínculo fuerte. ¿Por qué? Porque todos quieren vender, pero ya no es fácil encontrar quien quiera comprar. Ahora, cuando yo te vendo y vos también me vendés, si yo te dejo de Claro, comprar, corro el riesgo que vos me dejes de comprar a mí. Entonces yo te voy a seguir comprando porque claro, comprándote me garantizo venderte. Y el otro piensa igual. Entonces en el comercio, cuando hay bilateralidad en el comercio y el intercambio justo, se vuelve sólido y hacia la paz. Entonces nosotros estamos planteando proyectar una Argentina que pase de 50 millones de cabezas de ganado a 250 millones de cabezas de ganado en el plazo de 12 años, y con ese stock ganadero reservar 50 millones de cabezas de ganado para el consumo interno y tener 200 millones de cabezas para la expansión de una geopolítica de la proteína roja y una serie de alianzas estratégicas, porque la Argentina ujú. pone carne roja en el mundo, la mejor carne del mundo, y eso genera vínculos Claro, muy fuertes que hacen a la defensa sí, nacional. por supuesto. Yo vuelvo sobre la pregunta. Y está esto de decir, como elegir, ¿no? Blanco, negro, azul, rojo, Estados Unidos, China, ¿no? Como que hoy Estados Unidos como fuerza, ¿vale? Estás en América, tenés que elegir Estados Unidos, si no tenés problemas. Eh, digamos, esta pregunta después del 3 de enero es como, hay un condicionamiento muy fuerte, ¿no? En el continente respecto a eso. Eh, ¿Pensás que ese condicionamiento se puede romper o pensás que se puede jugar y ser próspero dentro de ese condicionamiento que propone Estados Unidos? Y nosotros podemos seguir siendo la ecúmene del futuro, que no se realiza, la ecúmene de la esperanza del futuro, que no se realiza, o ser la ecúmene de este presente civilizatorio. Entonces, el planteo de unidad continental que nosotros hacemos es, en el marco de una ley de almirantazgo iberoamericana, que a través de la marina mercante de todas nuestras naciones tengamos un registro nacional, como hablábamos del charteo a casco desnudo. Vos empezás a navegar alquilando los barcos, le pones tripulación argentina, capitán argentino, bandera argentina, y lo escribís en el registro nacional. Y como está escrito en el registro, vos le das los Los waivers de permisos, los navegación waivers. para que puedan entrar y salir de puerto, que puedan tomar carga. Ahora, luego de eso, ¿qué le exigimos a los armadores? Porque esto es un régimen tanto para empresa del Estado como para empresa privada. Es un régimen de navegación, que es la reserva de carga del flete marítimo. La Argentina reserva para sí, para los buques de bandera, el 50% de los fletes de exportación y el 50% de los fletes de importación. Entonces esa reserva hace que los armadores que quieran navegar tienen que tener bandera nacional, que es este régimen. ¿Y qué les exige la bandera nacional? Que Sí, les permite tener el mercado de flete cautivo. Para hacerte el mercado de flete, yo lo que te pido es navegar, facturar en ese mercado contra la contratación de un buque en un astillero argentino igual al que estás navegando. Entonces, de esa manera, ¿qué va a ocurrir?
va a ocurrir que nosotros navegamos desde el día 1 y tenemos construcciones navales y reactivamos la industria naval argentina desde el día 1. Salimos a navegar del día 1 y salimos y empezamos a construir desde el día 1. Ese esquema lo proponemos para el continente. Y un doble registro. El otro registro es bandera iberoamericana. Ese registro es un registro continental que hace todos los fletes de nación a nación en este continente son reservados ¿Qué tan para posible buques es hacer, de este plantear continente. esa restricción, esa condición en un mundo donde, no sé, si sos de Estados Unidos decís ser antitarifas es ser pro China, pero en cualquier otro país hablar de decir no, solamente vamos a aceptar buques iberoamericanos, pareciera que sos un estalinista, por cómo nos han corrido la ventana de discusión, ¿no? Entonces, ¿qué tan digo, yo lo quiero hacer, pero contra qué fuerzas hay que enfrentarse para lograrlo? Y hago un paréntesis, en 4 minutos se corta esta llamada, está el link en el chat, y lo voy a pasar, lo tiene Matías Medina, te lo va a mandar Martín, y lo vamos a pasar en el grupo de WhatsApp, y la seguimos. Si se corta, seguimos ahí. Entonces hay un gran condicionamiento exterior, estas organizaciones de comercio internacional que dicen, no, esto no se puede, no se puede, y viene Estados Unidos, patea el tablero, se le canta, nadie le dice nada, pero si cuando nos queremos asomar la cabeza nosotros, dicen, no, vos estás atentando contra las libertades de comercio. Bueno, esto se puede hacer desde el día 1. ¿Por qué? Porque en el comercio exterior existen las redes troncales del comercio exterior, que son aquellas autopistas, ¿no?, de 10 carriles donde viaja el grueso de las cosas. Después hay caminos más chicos, ¿no? Hay rutas y caminos rurales, podríamos decir. Ahora, esos grandes volúmenes que viajan por esas autopistas del mar son las líneas de concentración de las cargas. Entonces, vos podés observar que mucha de la cosecha argentina sale de la Argentina. Se corta en 30 segundos. Esperá, quédate en Rosario, cortamos y arrancamos de vuelta. Caudillo, como elemento de la conducción. Y esto requiere que nosotros podamos reflexionar sobre qué significa el comunitarismo argentino. Y para nosotros el comunitarismo argentino se define a través de unas ideas que son los siguientes. El iusnaturalismo comunitario plantea que la desigualdad natural del hombre, dada por genes, razas, linajes y amor, hacen que de una unión sexual entre el varón y la mujer, los genes que aportan ambos generan una nueva combinación, un nuevo cóctel, una nueva mezcla, única e irrepetible. Y además hay una presión variable del medio, además de del padre y la madre. El mando para nosotros es consecuencia social de la desigualdad natural de los hombres. Esa unión de varón y mujer, que es una unión sexual que constituye el sustrato del grupo familiar y que tiene funciones claramente diferenciadas, proceden de sus respectivas naturalezas biopsíquicas. Mamá nos da amor de una manera y papá de otra. El amor de mamá es único, no lo puede dar papá, sobre todo para los que somos varones. Y para las mujeres se expresa de otra manera. Ahora, nosotros, ¿quién nos da el amor protector? Mamá, que es la que nos salva de todas las macanas que hacemos. Y para la mujer, ¿quién es el que da el valor, el amor protector? Papá, que es el fuerte, ¿verdad? Esto es natural en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que la jerarquía es un fenómeno natural de la familia. El instinto social, cuando nosotros tenemos vida en comunidad, es continuidad del instinto sexual por adaptación hereditaria a la vida en grupo social. Ahí se constituye la idea de autoridad. Uno respeta, cuando uno pasa de ser niño a ser adulto, uno respeta a un desconocido porque uno está viendo la figura arquetípica, no porque lo conoce. Y uno se hace respetar porque en la familia se inculcaron valores. Y esos valores que se inculcaron en la familia también son valores de respeto. Entonces ahí está la noción de autoridad, que José Larralde lo expresa en esto que yo digo que es la filosofía de los criollos puesto en el canto. Respete al mandar y respete al ser mandado. Respetar y ser callado son las armas del que sabe. Entonces,
nuestros cantores criollos también nos van llevando. ¿A qué? A una conclusión que es muy simple en el comunitarismo, que es esta proyección de la familia hacia la comunidad, porque la familia constituyó primero aldea, y después de la aldea la polis, y sobre la base de la polis la nación. ¿Qué es la proyección de la familia? La armonía sin coacción. La armonía sin coacción. ¿Cuántas veces escuchamos decir a nuestras madres, este se porta mejor en casa ajena de visita que en la propia casa? Sí, sí. O sea, no, somos mejor portados cuando vamos, por decirlo así, de embajadores a otra No es un familia. dicho de madre, es una realidad. Es una realidad. Nosotros no podemos hacer quedar mal a la familia. ¿Cómo va a decir a otra familia que somos unos mal Claro, educados? sí, sí. No, nosotros vamos a la familia, nos portamos fenómeno. Nuestros padres, cuando la otra familia dice, ay, qué bien que se porta, qué educado que es, qué bien que come, qué prolijo que es, lleva el plato a la bacha, lava el vaso, papá y mamá se miran diciendo, te voy a matar. Entonces, eso que nosotros lo vivenciamos y que cuando pasa esto por nuestro corazón se nos dibuja una sonrisa en el rostro y se nos iluminan los ojos, es la hermosura desde cuál parte la idea de este comunitarismo que es armonía sin cohesión. Por lo cual planteo lo siguiente, esta unidad de argentinos que tenemos que alcanzar no va a ser por la imposición de la idea de uno o de un grupo sobre los demás. Nosotros estamos en un preperonismo, hemos retrocedido tanto que estamos no solo antes del 17 de octubre, sino probablemente estamos antes de 1890. Seguramente estamos en 1869 cuando Hernández está en una pieza de Buenos Aires, en un hotel, escribiendo Martín Fierro. las penurias de Gaucho Martín Fierro. Entonces nuestro gobierno nacional va a ir un gobierno que va a devolverle al Gaucho Fierro aquello que se le ha quitado. Y eso no solamente es tierra, caballo, rancho, mujer y familia, sino es el orden de este comunitarismo que está hecho de intereses comunes y sentimientos compartidos. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Cuando nosotros nos damos cuenta con otros argentinos que nos vamos encontrando en el camino, que hay sentimientos compartidos y que hay intereses comunes, sentimientos compartidos dados en nuestra cultura, tradición y nacionalidad. El arte es quien mejor lo expresa. Y además hay intereses comunes porque solamente reconocemos una clase de hombres que son los que trabajan. En la base de sentimientos compartidos e intereses comunes, de ahí puede crecer una idea como cultivo. La idea tendría que ser el fruto de ese cultivo, basado en sentimientos compartidos e intereses comunes. Porque ahí se va a trabajar para que el cultivo, que es la cultura, que viene del latín colere, de cultivo, la cultura cultivo de la comunidad, nos pueda dar un fruto nuevo de argentinos, que es una idea. Esa idea para nosotros es el modelo argentino para el proyecto nacional. Yo no puedo decir que el modelo argentino es una idea que yo tengo, o mis compañeros, o los compañeros del movimiento a nivel nacional, sino nosotros podemos decir, el modelo argentino es el continente de unidad de todos los argentinos. Claro. Los convoco a edificar en el modelo argentino, para que todos cultivemos en el modelo argentino una idea nacional. Claro, sí, sí, bueno, es así, es como, tiene que madurar esa idea, lo entiendo. Pablo, en el encuentro allá en Obligado, Pablo Garelo hablaba de trabajar la tierra, y va a aparecer ese proyecto y lo vamos a concretar. A mí personalmente, como digamos, se me hace, tengo ansiedad, yo necesito ya un ministerio, yo ya estoy convencido, yo ya necesito la urna, te quiero ver en la boleta del presidente, digo, ya estoy, bueno, necesitamos como armar ese equipo enorme. El ministerio necesitamos armar ese equipo enorme, ¿no? El ministerio Navales de la Nación por crear necesita no menos de 8.000 hombres. Esa es una pregunta que tenemos. Digo, ¿están esos 8.000 hombres
¿pensás que es un subsuelo de la patria que va a decir, sí, claro, acá estamos? ¿Dónde pensás que hay que hacer un montón de mini huertas y arar para que aparezcan ellos también? ¿Dónde lo ves a ese cultivo? Los 100.000 predicadores que necesitamos, porque el número de conducción del Estado siempre rondó en torno a los 30.000 hombres que se necesitan para una conducción total en la nación, en las provincias y demás. Pero los 100.000 predicadores que nosotros estamos buscando ya existen. No van a ser el fruto de una escuelita de formación. Los 100.000 predicadores están en la Argentina. Ahora, cuando nosotros, en el modelo argentino, levantamos la bandera del modelo argentino, planteamos los temas nacionales, esos hombres se dan cuenta que somos los otros nosotros y que todos tienen algo para aportar a la comunidad y la comunidad algo tiene para darles. Entonces, en el encuentro con las organizaciones libres del pueblo, gremios, sociedades de fomento, centros culturales, cooperativas, juntas vecinales, cualquier tipo de organización libre que se dé, incluso muchos agrupamientos políticos que no son partidos políticos, sino que son agrupamientos que se dan porque hay sentimientos compartidos, intereses comunes y una idea que reúne o una conducción política que reúne, porque ahí está la figura del caudillo. El acaudillar es realizar la conducción política a través de un elemento que sobre la base del comunitarismo que acabo de expresar, hay que observar que el comunitarismo es un vitalismo en donde el mando es una necesidad y un derecho. El conductor exige el derecho a conducir, al tiempo que los conducidos exigen el derecho a ser conducidos. Porque la necesidad de mandar corresponde a una necesidad de ser mandado y constituye una realidad psíquica. No es dialéctico el vínculo. La dialéctica hay que expulsarla del ejercicio político de los nacionaljusticialistas porque es una porquería que la izquierda ha instalado para tratar de generar la mayor división posible, usando la dialéctica para todo, como si yo afirmo algo, vos decís lo contrario y de ahí va a haber un producto y una síntesis. No es así. No funciona así. No, pero lo negado está integrado en la afirmación. No funciona así la vida. Algunas cosas pueden ser vínculos dialécticos, pero otras no están vinculadas por la dialéctica. Entonces, en la conducción no hay dialéctica, porque no hay enfrentamiento y oposición. Hay colaboración, hay integración y hay mutualidad. Hay un sentido de común de avance. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando hay un compañero que la pega en una, muy bien. Cuando la pega dos, la pega 4 o 5 veces, ya en algún momento nos vamos dando cuenta que es un conductor político, porque tiene aciertos. Entonces, ¿qué esperamos de él? Eso no es que lo pegó 3 o 4 o 5 veces y vos decís, bueno, listo, ya está, ahora que pase otro. No, vos decís, seguí. Y incluso vos mismo se va impulsando la conducción desde abajo, se le va diciendo, pero dale, metele, seguí, porque vos Y tenés vos el desde la óleo sagrado, conducción, y vos desde la tenés los conducción, dones. ¿cuál es tu alimento? Así como de este lado percibimos los aciertos, vos de la conducción, ¿cuáles son las señales positivas que recibís y que necesitas? Primero el sentimiento compartido, que es lo determinante. La fe, la fe, la fe, la fe. Eso es lo más importante de todo. Después los intereses comunes que uno representa, porque hay otros que se da mucho en la relación con los gremios, ¿no? En la relación con los gremios, con los trabajadores, con los delegados o con las conducciones gremiales, que hay intereses compartidos. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay en esos intereses compartidos la necesidad de edificar un proyecto político. Ahora, la conducción requiere de esos intereses compartidos que edifican un proyecto político, pero también necesita el sentimiento compartido, que es aquello que impulsa espiritualmente, porque lo que tira es espiritual, lo que empuja Sí, es el sí. corazón. La mente ordena, la mente es la conciencia que puede ordenar,
lo hace inteligible. Pero hay algo inexplicable, que es lo que sucede, es un hecho que es difícil de explicar. Por eso yo estoy dando estos elementos de la conducción política en el comunitarismo. Porque nos ayudan a todos a poder pensarlo con elementos comunes. Entonces, cuando uno escucha a las supuestas conducciones políticas que hay en el país, que no explican Claro. nada, ¿conductores de qué son? Porque como decía Perón, el conductor tiene que ser un poco maestro y tiene la obligación de levantar el nivel de los conducidos. Tiene que dar algo más, tiene que llevar algo que sea nutritivo. Entonces, la nutrición es doble, es un canal de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. El proceso de nutrición Eso es es algo un proceso de doble bueno, circulación. la primera vez que te escuché, dije, en esta persona hay algo que hay un mensaje que no está en todo lo otro que vengo viendo. Después, bueno, hay una red de personas con mucha afinidad, ¿no? Pero en tu mensaje veo una explicación de cómo lo pienso hacer, ¿no? ELMA 21, IAPI 21, las escuelas técnicas, entendés de fierro, entendés de lo que es el mundo físico. Recién te intenté anclar a algo terrenal y te fuiste por la metafísica y me gustó también. Yo quería que me dijeras, afíliense, hagan esto, hagan lo otro. No me lo dijiste, pero son como elecciones tuyas. No, Eso depende de la concurrencia en el sentimiento común y el interés compartido, porque si esto es concurrente entre nosotros, yo siempre trato de ser muy respetuoso en el respeto, en el vínculo con nuestros semejantes, con ustedes, lo más importante es sostener este vínculo. Si alguno dice, bueno, pero ¿cómo hago para ayudar? ¿Y cómo hago para que esto ocurra? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una es, como vos decís, afiliarse. Ahora, ¿qué más necesitamos nosotros? te pongo la Además de pausa ahí. Estamos a adherirse, un minuto del cierre. ¿Tenemos 15 minutos más? ¿Hacemos un nuevo enlace? ¿Sí? Dale, ya lo hago, así arrancamos bien con sí, el dale. envión. ¿Qué necesitamos además de afiliarse? Corto acá y mandamos el enlace. Gracias, Martín.